Soy el pastor Juan José Gil. Estamos en uno de los momentos más delicados de la historia. La palabra de Dios nos habla extensivamente acerca de estos tiempos. Los conocemos como el tiempo del fin, o el final de los tiempos, o el final de los días. Por cierto, así acaba el libro de Daniel en el capítulo 12, cuando se le dice a Daniel: tú te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. En el fin de los días van a ocurrir muchas cosas, como ya están ocurriendo. Jesús mismo habló de que vendrían guerras, rumores de guerras, habría hambre, habría destrucción de muchas maneras, habría muchos acontecimientos, no solamente en la sociedad, sino a nivel astronómico. Sabes, todo eso cabe esperarlo en el fin de los días, pero también ocurren cosas que nos atañen a nosotros de forma directa y personal. Como se le dijo al profeta Daniel, mira, una de las cosas que aparecen y de hecho se repiten dos veces en el mismo pasaje, aunque tengamos distintos capítulos, porque ya sabes que los capítulos fueron añadidos posteriormente para mejorar el estudio, facilitar el estudio, pero en el capítulo 12, igual que en el capítulo 11, cuando se habla de ese tiempo final, se dice que muchos serán limpios, purificados y emblanquecidos. ¿Por qué? Porque el Señor viene y porque tenemos que recibir nuestra heredad. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Sabes? Él se había ido lejos de la casa, se había gastado todo el dinero de su padre en tonterías, en querer experimentar cosas, en sentirse quizá él más valioso, más importante, con más madurez, en fin, ya sabemos cómo metió la pata hasta el fondo. Pero cuando regresa arrepentido a casa, lo primero que hace su padre es prepararlo. Le da un abrazo y le prepara. Le pone ropa nueva, le pone un anillo, en fin, cambia todo su aspecto, que es de alguna forma una parábola de cómo Dios tiene que cambiarnos para poder recibir de nuevo la heredad. El padre no lo iba a rechazar, no lo iba a dejar tirado en el camino, sino que iba a hacer de él alguien nuevo, alguien que fuera capaz de recuperar la posición. Nosotros, como cristianos que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, muchas veces mientras estamos aquí, estamos algo así como hizo el hijo pródigo, que es despilfarrar nuestra herencia, despilfarrar nuestro tiempo, despilfarrar muchas veces nuestras fuerzas en cosas que no aprovechan. Así que el tiempo del fin, los días finales, son días para purificarnos, para prepararnos para la venida del Señor, para que podamos recibir esa heredad. El fin de los días, como sabemos, también será un tiempo para que seamos espectadores de la maldad, espectadores de lo que Satanás es capaz de hacer con la humanidad cuando ésta ha rechazado a Dios. Vamos a ver una gran apostasía, cómo incluso los creyentes o supuestos creyentes abandonan su fe porque no estaban dispuestos a pagar el precio. Así lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2. La venida del Señor o nuestro encuentro con Él no será sin que antes venga la apostasía. Así que la apostasía es algo que vamos a ver en estos días finales. No solamente la apostasía de cambiar de doctrina o la apostasía de meter al mundo en la iglesia, que también lo puede ser hasta cierto punto, sino la apostasía más grave, que es la de rechazar tu fe, la de renunciar a Cristo, la de renunciar a la vida en Cristo. Entonces ahí tenemos otro aspecto. Por supuesto, el apóstol Pablo, ya que estamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, también nos dice que veremos al hombre de pecado, al hijo de perdición. ¿Sabes? Cuando se dice hombre de pecado o hijo de perdición, se habla del anticristo, se habla de la bestia, pero no de él solo, se habla también de una sociedad
que ha abandonado la fe, pero también los principios y valores cristianos, aquellos que habíamos heredado de nuestros padres. La mayoría de la gente los está dejando atrás, ya no creen en esos principios, ya no siguen esos valores, ahora los han cambiado por el pecado, los han cambiado por corrientes en este mundo, por lo que la élite dicta para que haga la gente, para apartarlos de Dios, lo que Satanás está buscando, lo que la serpiente busca. De nuevo, todo se trata de lo mismo. Se trata de hacerte creer que tú ahora eres Dios, que tú tienes las condiciones de Dios y te aparta del verdadero Creador, de aquel que nos ha puesto aquí con un propósito. El hombre de pecado no es solamente un hombre, es una sociedad que está cada día más apartada de los principios y valores bíblicos. De eso también tenemos que ser testigos, como dice la Escritura. Por eso vamos a ver muchas cosas como guerras, rumores de guerras. Todo esto anunciado por Jesús en Mateo 24, en Lucas 17, en Lucas 21 también. Todas estas cosas tenemos que esperarlas porque ya las estamos viviendo y las vamos a seguir viendo con más y más gravedad, destructividad, etc. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver la marca de la bestia. La marca de la bestia, sin duda, está relacionada con algo que nos van a poner. Algunos dicen, bueno, ya lo están poniendo a través de la medicación y demás. Hasta cierto punto es posible, pero no estará completo hasta que veamos que sin ello ya será imposible comprar y vender. Tenemos que ser también espectadores en los días finales de estas cosas. Y vamos a ver algo muy curioso porque, mira, en tan lejos como Jeremías 30, nos habla de que Jesús mismo va a venir a recoger a su remanente. ¿Sabes? Algunos han pensado que eso ya está ocurriendo desde que se fundó el Estado de Israel, que ya están viniendo sus ovejas. Permíteme decirte que no es verdad. Y por una razón muy sencilla, porque esa profecía es acerca de Jesús. Es cuando Jesús venga que va a congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Por supuesto, el papel de la Iglesia debería ser a lo largo de la historia, como a veces lo ha sido, y ahora debería serlo más, es recoger al remanente. Es ser la extensión de Jesús, sus brazos, sus pies, para ir a anunciar el Evangelio, para ir a recoger de todas las naciones, como muy bien escuchamos precisamente en Juan 11, cuando se nos habla de la resurrección de Lázaro y cómo el Sanedrín ya estaba planificando la muerte de Jesús, porque si no la gente acabaría reconociéndolo como el Mesías y se pondría una amenaza sobre el estatus religioso de los gobernantes de la nación. Entonces, ¿qué dijeron en aquel tiempo? Tenemos que acabar con este hombre. Y ahora fijaros lo que añade Juan en el Evangelio, en el capítulo 11 de Juan, repito. Esto lo dijo, lo profetizó el sumo sacerdote en aquel año, de que Jesús iba a morir por la nación, pero no solo por la nación, sino para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Ese ministerio, esa función, esa misión de recoger en uno a todos se va a acabar en el fin de los días. Va a ser la recogida final del remanente. También lo vamos a ver. Por eso Jesús mismo en Mateo 24, por ejemplo, y luego Pablo lo repite en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice que efectivamente Jesús vendrá con sus ángeles, con sonido de trompeta, a recoger a sus escogidos. Y seremos arrebatados y seremos resucitados si hemos muerto, porque tendremos que acudir a esa reunión con Jesús en el aire. Eso será el cumplimiento de lo que leemos, como he dicho antes, en Jeremías capítulo 30, Jeremías capítulo 31 también. Jesús va a venir a recoger a su remanente, a recoger a su pueblo. Y eso nos dice
al final del capítulo 30, repito, de Jeremías, nos dice: la ira del Señor cumplirá su propósito y lo veremos al fin de los días. Así que aquí vemos una cantidad de cosas a las que tenemos que estar pendientes en el fin de los días. Para mí el fin de los días también es un tiempo de separar el trigo de la cizaña, porque también Jesús lo mencionó, que entonces vendrían los ángeles y harían una separación entre el trigo y la cizaña. Recogerían la cizaña, que yo creo que tiene mucho que ver con la marca de la bestia, y después recogerían el trigo. En otras palabras, primero Satanás hará su cosecha, como por medio de la marca de la bestia, y después Jesús hará la suya, como mediante la resurrección y el arrebatamiento. Piensa en estas cosas, porque estamos hablando del fin de los días y la palabra de Dios, la Biblia, nos da mucha más información de la que nos damos cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que esperar? Tendremos que esperar también un mundo sin dinero para que la marca de la bestia tenga la efectividad que Satanás quiere que tenga, o que las élites que le sirven quieren que tenga. Vamos a ver cómo el carácter de los hombres ha cambiado sustancialmente. Lo leemos en 2 Timoteo 3. El carácter de los hombres en los últimos días será tremendo. Ya lo estamos viendo. Cada vez más apartados de Dios, cada vez más endurecidos, cada vez más materialistas, cada vez más egoístas, más egocéntricos. Entonces, todo eso está a nuestro alrededor. Vamos a ver también la decadencia moral de Occidente, cómo las ciudades que hasta ahora han sido sedes incluso de buena parte de la Iglesia se convertirán prácticamente en una réplica de Sodoma, de Gomorra, incluyendo Jerusalén, incluyendo las naciones principales, incluyendo las capitales y ciudades más importantes del mundo. De nuevo, la corrupción va a aumentar hasta ese extremo, que todo se volverá a la corrupción sexual más plena, a Sodoma y Gomorra. Tanto que en Apocalipsis capítulo 11, cuando se habla de los dos testigos y se habla de que son muertos en Jerusalén, también entonces añade la gran ciudad que en sentido espiritual es Egipto y Sodoma, donde también nuestro Señor fue crucificado. Fíjate muy bien cómo lo dice. Entonces ahí estamos viendo la cantidad de cosas que cabe esperar. No quiero alargarlo más el vídeo, pero sí te invito a que, si tienes más cosas en mente, las compartas, para que todos aquellos que estarán leyendo, que estarán también involucrándose en comentarios, puedan enriquecerse. Escribe las cosas que no he mencionado, porque faltan muchas acerca de qué cabe esperar en el fin de los días. Quiero terminar con este pensamiento. En el fin de los días, la Iglesia tiene que orar. ¿Sabes por qué? Porque, como dice Jesús en Lucas 21, debemos de estar preparados para no caer en mundanería, no caer en embriagueces, en drogas, en cosas vanas que este mundo te ofrece. Aunque los tiempos se pongan muy mal, no caigamos en ello. Al contrario, Jesús dice, tenemos que prepararnos para su venida. Y dice que todo lo que va a acontecer vendrá como un lazo sobre las naciones. Y entonces Jesús deja esto muy claro, ese consejo. ¿Sabes? Lo que tenéis que hacer es velar y orar para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán y ser hallados dignos, estando en pie, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Tenemos que estar despiertos y tenemos que estar enfocados en Jesús. Eso es lo que Dios está tratando de hacer. Cambiar lo que tenga que cambiar en nosotros para que nuestro enfoque sea todo el tiempo en Jesús. Os dejo con esta reflexión. Cuidaros, hacer estas cosas, porque también viene una gran tribulación, con gran persecución. Ya lo sabéis, lo hemos hablado muchas veces. Si tienes alguna cosa más que te gustaría anotar,
ponla en los comentarios y entre todos podemos enriquecernos y abrir los ojos, porque no nos podemos permitir otra cosa. Mantengámonos en oración, alertas, porque estamos al final de los días, en el fin de los días. Que el Señor os bendiga.